Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. El día de hoy se llama Tiempo de la Siega. Y vamos ya a iniciar la última parte del capítulo 14. Esta es la última sección, ya ven que la dividimos en 3. Bueno, vamos a leer los últimos versículos que incluyen desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Vamos a darle lectura. Dice así: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, y por 1600 estadios. Bueno, vamos a dar antes de comenzar este tema un resumen rápido de lo que vimos en el tema anterior. Recuerden que estuvimos viendo el mensaje de los 3 ángeles, que como les repito se trataba de un solo mensaje, de diferente manera, pero hablaban de lo mismo. Y en la anterior clase solamente vimos el tercer ángel. En el tercer ángel decíamos que este sigue, como les repito, es un solo mensaje, este habla a gran voz. ¿Y qué es lo que está diciendo? Porque recuerden que el primero habló del evangelio eterno, el segundo habló de la ira de Dios, y ahorita este tercer ángel va a hablar acerca también va a hablar acerca de la ira de Dios, pero desde otro punto de vista. Entonces vamos a ver que en la clase anterior hablamos acerca de la advertencia de aquellos que cedieran ante la presión de la época de la gran tribulación, donde la gente va a ser obligada a ponerse la marca de la bestia y adorar a la imagen de la bestia. Y muchos van a ceder ante esta presión. Bueno, pues ¿cuál va a ser el resultado? Que los que cedan, incluso los que abandonen la fe, ellos también beberán del vino de la ira de Dios. Y bueno, Cristo bebió esta copa, también fue algo que hablamos, y lo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, como Él se hizo pecado por culpa de nosotros. Él no era pecador, mas sin en cambio se convirtió en pecado por amor a nosotros, y llevó la carga, o sea, la copa de ira, pues Él la bebió. Pero el que no reciba al Hijo, él beberá entonces la copa de ira, porque si tú recibes al Hijo, tú recibes esta justificación por él. Dice Juan 3:18 que el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el Hijo de Dios, porque Dios envió a su unigénito. Aquí está hablando de una manera muy especial. No hay varios hijos, no hay varias formas de rescate, solamente hay una forma, y Él envió a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a pagar el precio por nuestro pecado. Pero si la gente se rehúsa a aceptar, a recibir, a creer en ese sacrificio, pues entonces ellos mismos tendrán que beber la copa de ira que nuestro Señor Jesús ya había bebido. Entonces, bueno, continuando ahí también en el versículo 10 hablamos acerca de pues este vino que se encuentra en el cáliz de su ira, y decíamos que era un vino puro, que cuando lo buscamos en el diccionario Strong significa no diluido. En la Nueva Traducción Viviente dice que se ha vertido sin diluir. Así dice, este vino se vertió sin diluir, se sirvió sin diluir. En traducción lenguaje actual dice que no será un castigo suave, así lo traduce. Quiere decir que no se va a minimizar. Después continuamos con que serán atormentados con fuego y azufre. Decíamos que esto nos recuerda
a Sodoma y Gomorra, y en la Biblia la palabra hispanoamericana dice dispónganse a ser torturados. La traducción lenguaje actual dice que los hará sufrir. Entonces decíamos, si el castigo no es diluido, ¿por qué diluir el Evangelio? Es urgente que la gente conozca el Evangelio totalmente, no por partes, totalmente. Fuego y azufre que nos recordaba a estas ciudades que fueron destruidas de esta manera. Y esto va a pasar en presencia de unos testigos que decíamos que eran los santos ángeles y el cordero. Está hablando de seres espirituales, bueno, obviamente de Dios mismo, siendo el cordero, y ellos eran los testigos visuales de lo que está pasando, no la iglesia. Fíjense, aquí es importante mencionar que los que están viendo esto no es la iglesia, sino que son los ángeles y Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, nos dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y decíamos que el humo es señal de que algo se está quemando, y si sube por los siglos de los siglos, está diciendo que algo se quemará por la eternidad, nos está hablando del infierno. El versículo 11 continúa y dice, no tienen reposo de día ni de noche. Quiere decir que nunca van a dejar de sufrir, como lo dice la traducción lenguaje actual. ¿Y quiénes son los que no van a tener descanso? Pues los que adoran a la bestia, a su imagen y a los que reciban la marca de su nombre, que como les dije, eso tiene mucho que ver con el carácter de la bestia, que es animal, terrenal y diabólico. Entonces después viene una exhortación al pueblo de Dios en el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Jesús. Ellos tienen que esperar. Paciencia, pues es saber esperar a pesar de todo. Y ellos van a tener que esperar a pesar de lo que estén viendo, a pesar de que se les quite la vida, a pesar de ser torturados, limitados, perseguidos, marginados. Ellos tienen que esperar a que venga todo este cumplimiento de la palabra de Dios. En el versículo 12 de la traducción lenguaje actual dice así, el pueblo de Dios debe aprender a soportar con fortaleza las dificultades y los sufrimientos, también debe obedecer los mandatos de Dios y seguir confiando en Jesús. Esto es a lo que Dios nos llama, a que tengamos paciencia. Quiere decir aprender a soportar con fuerza las dificultades. Esta es la paciencia. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, decíamos, si es desde el cielo es porque es Dios mismo hablando. Escribe, y decíamos cómo él tenía que poner importancia a esto. Escribir que, pues lo que él nos dejó escrito en Apocalipsis. Bienaventurados, es decir, afortunados, dichosos los que mueren en el Señor. Y aquí también hay algo que no les mencioné en el audio anterior, que es la importancia de morir en el Señor. ¿A qué se refiere morir en el Señor? Se refiere a que esa persona ha guardado la fe hasta el momento de su muerte. Porque puede haber creído en un principio, pero si no guardó la fe hasta que murió, no murió en el Señor. Aquí está diciendo los que mueren en el Señor. Es decir, que mueren creyendo en Jesús. Esto es importante y lo pasé por alto en el audio anterior, pero lo digo ahorita porque no se nos debe de pasar este punto. Si dice el Espíritu, perdón, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. Y decíamos que esto es bien importante, que la gente acumula riquezas, acumula fama, acumula tesoros, acumula posesiones, pero ninguna de esas obras le seguirán. Mas sin en cambio, dice sus obras, estas obras que no son las que, o sea, no son obras para salvación, sino son las obras que Dios preparó de antemano, son obras que siguen a los que mueren en el Señor. Es decir, como guardaron la fe hasta el último instante de su vida, todo lo que hayan hecho en el Señor irá detrás de ellos. Así que hay que tener paciencia. Y luego vimos una lista de lo que es Sodoma y Gomorra, y cómo fue dándose esta historia, ¿verdad? Cómo Abraham y Lot se separan. Esto lo hablamos en cuanto a la importancia de aprovechar bien el tiempo, porque decíamos que Abraham y Lot, ellos vivían juntos y recuerden que tuvieron problemas, se tuvieron que separar, y Lot se dirigió a Sodoma y Gomorra, y para ese entonces Sodoma y Gomorra ya eran malos. Sodoma fueron invadidos, estas ciudades fueron de hecho 4 o 5,
ciudades que fueron invadidas por otros que también eran bien perversos, y se los llevan cautivos a todos ellos, incluyendo a Lot. Entonces, cuando Abraham se entera de que Lot, su sobrino, y la familia de Lot habían sido llevados cautivos, que habían sido secuestrados por estos reyes, por esta gente, entonces Abraham va en rescate de Lot y pues como consecuencia también rescata a los de Sodoma. Entonces Dios usa a Abraham para rescatar a esta gente malvada. Luego, a pesar de todo esto, a pesar de ser rescatados, Dios ve que la maldad de esta gente llegó a su máximo, ahí en capítulo 18, versículo 20 del libro de Génesis. Y bueno, Abraham, cuando Dios le avisa que va a destruir Sodoma, él ora por ellos. Pero finalmente ellos no se arrepienten, no había nadie, les decía que había un predicador que no predicaba, que era Lot, y finalmente pues ellos mueren en sus pecados. Así que es importante que prediquemos el Evangelio sin diluir, es muy importante. El Evangelio eterno, sigamos predicándolo porque nosotros no sabemos si alguno de ellos se convertirá al Señor. Vamos a iniciar con el tema de hoy que se llama el tiempo de la siega. Baja un poquito la velocidad, me voy a ir un poquito más despacio porque ya vamos a iniciar el tema de hoy. Dice el versículo 14, miré y he aquí una nube blanca. Vamos a ver, miré. Recordemos que él está volteando ya su mirada hacia las cosas celestiales. A partir del versículo 13, que es la última vez que él mira las cosas que están sucediendo en la tierra, donde está viendo él la manifestación del anticristo y del falso profeta, en el versículo 14 él voltea hacia el cielo y todo lo que está sucediendo es en el cielo. Entonces él otra vez mira y dice que cuando mira hacia el cielo, he aquí una nube blanca. Y bueno, tenemos que ver más acerca de esta nube. Cuando la palabra de Dios nos menciona una nube, nos puede hablar, bueno, decíamos que en algunos casos, dependiendo del contexto del texto, en algunos casos la nube representa la multitud, una multitud. Como el mar también, por ejemplo, a veces representa, por eso dice Pablo que tenemos una gran nube de testigos, o sea, una multitud. Y a veces el mar también, pero en este caso no simboliza multitud porque tenemos que entender que está hablando en otro contexto. Ahora, ¿a qué se parece esta nube? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11 nada más. Vamos a leer. Bueno, antes les voy a decir de qué se trata. En el capítulo 8, Salomón termina de construir el templo y luego viene la dedicación del templo de Dios, de la casa de Dios. Y entonces los sacerdotes empiezan a hacer, pues a ministrar dentro de la casa y Dios se agrada de esto que están haciendo tanto Salomón como el pueblo de Israel, porque acuérdense que Dios prometió que sería el hijo de David el que le haría casa a Jehová. Y entonces esto es lo que precisamente está ocurriendo y Dios se agrada de esto y vean lo que sucede ahora sí en versículo 10 y 11. Dice así. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces la nube aquí en este caso está representando o está haciendo visible y está manifestando la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos esta nube del capítulo 14, del versículo 14 de Apocalipsis, nosotros estamos viendo que dice, y he aquí una nube blanca. Al hacernos énfasis en que es blanca, recuerden que el blanco representa pureza, pero al decir una nube blanca que viene, que está viendo Juan, que está ahí en el cielo, en esa visión que él tiene, pues aquí está representando la gloria de Dios. Quiere decir que en este versículo él ve manifestada la gloria de Dios. Versículo 14 nuevamente, pero continuemos. Dice, y sobre la nube, o sea, sobre esta gloria, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y esta expresión del Hijo del Hombre es una confirmación de lo que los textos del Evangelio según Mateo, según Juan, según Marcos, según Lucas, ellos van a mencionar cada uno de ellos esta expresión que usó nuestro mismo Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo, él se llamaba
el Hijo del Hombre. Ahorita vamos a ver algunas citas donde él se llama así. Entonces, ¿por qué él dice el Hijo del Hombre y no dice el Hijo de Dios? De hecho, esto del Hijo del Hombre también es algo que Daniel menciona en sus profecías. Y cuando él dice, vi uno como con apariencia de Hijo de Hombre. De hecho, cuando los tres amigos de Daniel son metidos al horno de fuego, recuerden que se asusta, también el mismo Nabucodonosor se asusta porque dice que habían metido tres y había un cuarto que tenía como semejanza de hijo de los dioses, de dioses que también menciona ahí también como semejanza humana también, alguien especial. Bueno, ¿a qué se refiere esto con el Hijo del Hombre? Esto está haciendo referencia a la humanidad, a que siendo Dios se hizo hombre. Por eso nuestro Señor Jesús en repetidas ocasiones va a hacer referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, es decir, soy humano. Él decía, yo soy hombre, yo soy humano, no puedes, no soy un espíritu, no soy un holograma, no soy una visión, no soy un fantasma, soy un ser humano. Él se hizo hombre por amor a nosotros. Entonces después nos dice que, fíjense que en el Nuevo Testamento la expresión de el Hijo del Hombre es usada 83 veces para referirse a Jesucristo. Entonces no tenemos la menor duda, les puse esta cifra no nada más para hacernos cabezonas, sino para que veamos que cuando dice que estaba sentado sobre la nube uno semejante al Hijo de Hombre, no podemos dudar que se refiere a Jesucristo, porque pues lo dijo durante 83 veces en el Nuevo Testamento nada más, para hacer referencia a él. No siempre es él mismo hablando de sí mismo, pero sí es usado para referirse a Jesús. Bueno, vamos a leer una de esas referencias que nuestro Señor Jesús hizo para hablar de sí mismo. Mateo capítulo 16 versículo 27 dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Nos está hablando nuevamente de juicio y nos está hablando de esta humanidad. Cristo tiene toda la autoridad para venir a juzgar, para venir a pedir cuentas, y de hecho cuando usa esa expresión de hijo de hombre casi siempre está hablando de juicio, tiene toda la autoridad para pedir cuentas porque él se hizo hombre, pero fue un hombre perfecto, y como un hombre perfecto tiene la autoridad para pedir cuentas a los hombres imperfectos que somos nosotros. Después dice que en el versículo 14, dice, tenía en la cabeza una corona de oro. Y bueno, ya antes, en Apocalipsis, en el versículo 1, ya nos había hablado acerca de Jesús como aquel que tenía una corona en su cabeza. ¿Qué representa la corona? Pues ya sabemos que la corona representa un reinado, ¿no? Él es rey, eso es lo que nos está diciendo. Jesús es rey. Este hombre perfecto es rey, fue coronado rey. Y al ser de oro, acuérdense que el oro nos habla de todo, para empezar todo lo que tuvo que ser probado, tuvo que ser pasado en fuego para que fuera oro 100% puro. Entonces, esto del oro nos está hablando de su pureza, de su santidad, de que fue probado, aprobado también, y que es rey, por lo tanto, rey de reyes y señor de señores. Si nosotros nos vamos al capítulo 1, no se los puse en pantalla, pero ustedes pueden buscarlo en sus Biblias. En la visión que tiene del Hijo del Hombre, nosotros podemos leer a partir del versículo, voy a leer varios. A partir del versículo 9 dice, yo, Juan, su hermano, y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, es Jesús hablando aquí, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Vean que es ese mismo, semejante al Hijo del Hombre, el que ahora está sentado en una nube. Y recuerden que la nube representa la gloria de Dios. O sea que Él está sentado en la gloria de Dios. Y cuando alguien está sentado es porque ha terminado de hacer su obra. Como Él dijo, consumado es. Es porque tiene autoridad, es porque puede sentarse, porque ha terminado de hacer su trabajo. Ya puede descansar. Es el Hijo de Hombre está vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro, y en su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, que son y las que han de ser después de estas. Bueno, hasta ahí voy a llegar. Les leí todos estos versículos para que veamos toda la descripción de este Hijo del Hombre, que es el que Juan nuevamente dice aquí que lo vuelve a ver en el versículo, en el capítulo 14. Esto fue del capítulo 1. En el versículo 14, recuerden que Apocalipsis es una sola carta escrita. Entonces, cuando llegamos aquí, vuelve a hacer mención del Hijo del Hombre que tiene esta corona, añade esto, o sea, de hecho en esta descripción no nos habla de la corona, sí nos habla de un cinto de oro, nos habla de sus cabellos blancos, de sus vestiduras blancas, de sus pies de bronce bruñido, y nos habla de todo esto que son simbólicamente, nos habla de su poder, su pureza, su integridad, que Él es de una sola pieza, entonces su autoridad. Eh, Aquí le está agregando esto, la corona de oro, porque él es rey, pero agrega otra cosa. Aquí, además de eso, tiene más. Antes de decirles los demás, voy a decirles lo que dice Mateo. Lo quiero leer a partir del versículo 27 del capítulo 27 hasta el versículo 31. Voy a leer, fíjense. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Lo que estamos viendo en este versículo es una situación totalmente diferente a la que ya se presenta en Apocalipsis 14. Aquí lo que estamos viendo es este cordero que fue humillado, que fue escarnecido, que fue humilde y que no abrió su boca, que a pesar de todo lo que le hicieron, él fue mudo a la cruz y al castigo. Fue pues torturado, golpeado, le escupieron, le arrancaron su barba, le golpearon su cabeza y le pusieron esta corona. Por eso quería leer esta parte, porque dice que le pusieron en el 29, le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Aquí esta corona tejida de espinas era una burla. Se estaban mofando de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados romanos, ellos no entendían que realmente se estaban burlando del Rey del universo y le decían: Salve, Rey de los judíos. Pero cuando nuestro Señor vuelve en Apocalipsis 14, está diciendo que tenía en su cabeza
una corona de oro y ya no se están burlando de él, ya no le pueden golpear en la cabeza, ya no le pueden escupir, ya no le pueden insultar, porque ahora él viene sentado en su gloria. Vean la diferente situación en la que ahora viene. Ahora debemos de entender, Jesús, esa ha sido siempre su posición, pero por algún momento Él interrumpió eso por amor a nosotros y permitió el ser escarnecido para salvarnos de nuestros pecados, porque recordemos que Él ha bebido la copa de la ira de Dios, pero ahora ya no tiene en su mano todo lo que le hacían burla, que le dieron ahí un manto falso como burlándose de que él se sentía rey, le pusieron en su cabeza una corona, también le dieron algo así como un cetro de cualquier cosa ahí que encontraron y se burlaban de él y lo mofaban como, haciéndolo ver así como un rey, pero de cosas que ellos pues improvisaron al momento. Y ahora no, no trae nada improvisado nuestro Señor. Ahora realmente viene vestido como ya lo vimos en Apocalipsis, con una vestimenta que lo cubre por completo. Recuerda que aquí en este momento en Mateo 27 le desnudaron. En Mateo 27 ellos le quitaron la ropa. Ah, déjame ver dónde dice, creo que en este, sí, en el versículo 28 dice, y desnudándole. Mas sin en cambio en el capítulo 1 que les acabo de leer de Apocalipsis, dice todo lo que él traía como vestimenta. Ya no viene desnudo, ya no viene humillado, ahora viene como rey de reyes con esa corona de oro de alguien que ha sido probado y que ha sido aprobado, porque Dios le ha pues exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le ha dado nombre que es sobre todo nombre. Ahora él con esa autoridad viene como rey, y no solamente ya no trae en la mano ese cetro que se burlaban de él, sino que ahora trae una hoz aguda. ¿Y qué es una hoz aguda? Pues una hoz es un instrumento filoso, es como una cuchilla pero curva y muy filosa, con un mango de madera, y puede ser un mango largo, porque es lo que utilizaban pues los agricultores para cosechar ya los cereales, por ejemplo el trigo. Ellos pasaban la hoz para cortar porque ya había llegado el tiempo de cosechar pues lo que habían ellos sembrado. Entonces ahora él ya no trae todo esto de burla, ni el manto que le pusieron, ni la corona de espinas, sino que ahora trae una corona de oro, haciéndole ver que realmente él es rey, realmente él es Dios. Y también, por otra parte, el que ellos, y por otra parte también en su mano, él trae y ellos tienen que ver los que le traspasaron. Recuerda que también el capítulo 1 dice que lo verán. Los que le traspasaron se lamentarán por él. Entonces aquí él viene ya con esa hoz porque la va a usar, no la trae de adorno, la va a usar y los que le traspasaron realmente se lamentarán. Dice que él trae una hoz aguda. ¿Y qué es esto de aguda? Aguda, vamos a buscarla en el diccionario Strong. No está difícil. Aguda significa algo rápido, algo apresurado. Pero fíjense que aquí está haciendo referencia a que corta y corta rápido. Pero para que una hoz o un cuchillo, una navaja pueda cortar rápido necesita tener filo. Entonces una forma de poder traducir esta palabra sería una hoz afilada, porque va a cortar rápido. No se va ahí, si tú quieres cortar a lo mejor un limón con un cuchillo que no tiene filo, te vas a tardar y a lo mejor nunca lo puedes cortar. Así no es el tiempo de la ira de Dios. Él va a cortar de a de veras. No se va a tardar. Él va a cortarla velozmente porque viene filosa su voz. Miren cómo dice la traducción lenguaje actual. Luego vi una nube blanca sobre la que estaba sentado alguien que se parecía un hijo de hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano llevaba una hoz afilada. Entonces, rápida, apresurada, quiere decir aquí en este contexto, porque también tenemos que entender en qué contexto lo está hablando, quiere decir que su hoz, este instrumento que traía, este instrumento cortante que traía para el tiempo de la cosecha, su hoz tiene mucho filo y va a cortar bien. Continuemos en el versículo 15. Y del templo salió otro ángel. Ya llevamos muchísimos ángeles. De aquí sale otro ángel más,
clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Aquí quiero meditar dos palabras que nos van a ayudar a entender qué es lo que estaba pasando. Primero la palabra templo y la otra palabra es clamando. Aquí, si lo leemos así a simple vista, el que le sale el ángel del templo y clama a gran voz, parece que le está gritando a Dios y le dice, mete tu hoz, como si le estuviera dando una orden, pero no es así. Cuando dice, ponemos atención en el versículo 15, en la primera parte dice clamando, y el clamor tiene que ver con una súplica, con un ruego, con una oración. ¿Y de dónde salió este ángel? También esto es algo importante. El ángel salió del templo. Y como recordamos que Juan no está mirando la tierra, sino está mirando el cielo, pues ¿qué templo está mirando? El templo celestial, no un templo terrenal. No está mirando, si ustedes recuerdan cuando hablamos del templo que fue medido, hablamos de que había dejado aquí gente en la tierra y que había dejado el patio, el atrio de los gentiles para que fuera hollado y pisoteado, que no está hablando de este tiempo de la gran tribulación. No está hablando de ese templo. Está hablando del templo celestial, el que se abre, también recuerda, y que deja ver el arca de Dios. El templo, su iglesia, que aquí se podría entender que tal vez su iglesia ya está arriba, o tal vez pueda ser ese lugar donde mora la presencia de Dios, no necesariamente aquí el templo, sino en los cielos mismos, que es donde mora la presencia de Dios. Y de ahí mismo del templo sale el ángel. Puede ser cualquiera de estas dos, puede ser que, o también se refiere a los que ya están en el reposo del Señor y que están clamando. Si ustedes se recuerdan, en el quinto sello dice que los santos, los mártires, los que fueron muertos por Cristo, ellos clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y se les dijo, esperen un poquito más de tiempo. Pues para aquí ya sale el tiempo, ya llegó el momento. Pudiera ser también que de este templo saliera este ángel que está clamando, que está orando, pero más bien como que está respondiendo a a estas oraciones, perdón, que están haciendo los, los santos. Y bueno, que hay que recordar que Juan, les decía, está mirando hacia el cielo y no se refiere a un templo espiritual, sino lo hace a un templo físico. Digo, perdón, no físico, sino espiritual. Si nosotros leemos Daniel 10:12, aquí quiero relacionar este versículo con el que acabamos de leer acerca de, y del templo salió un ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube y les decía, este ángel es la respuesta de la oración de los santos del quinto sello. Bueno, si nosotros leemos Daniel 10:12 vamos a ver algo parecido. Mira, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Aquí quién está hablando? Un ángel. Un ángel le está diciendo a Daniel, porque Daniel recuerda que estaba enfermo, la situación, la visión le hizo que enfermara. Él se dio cuenta de toda la prevaricación de Israel y todo lo que vendría y cómo él habla de Antíoco IV, que fue el peor gobernante que hubo griego en contra de los judíos, perdón, y cómo maltrató al pueblo de Dios por la prevaricación del pueblo de Dios. Entonces él dice que se humilla y para humillarte tienes que estar en oración. Dispuso su corazón en oración. Esto es bien importante. Desde el primer día, desde que él entendió la profecía, él dispuso su corazón, es decir, lo puso al servicio. Él se propuso servir a Dios y humillarse en presencia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que los un ángel es enviado para responder a la oración, la súplica y la humillación de Daniel. Entonces, aquí estamos viendo que hay una oración. Si lo pusiéramos como Apocalipsis 14:15, hay una oración en el templo. ¿Y de dónde sale este ángel? Del templo. Es decir, que el templo, el pueblo de Dios, tiene que estar en oración. Tiene que estar en oración. Y entonces Dios mismo envía a sus ángeles.
Como dice el Salmo 91, Él enviará a sus ángeles acerca de ti. Así que una cosa resulta en otra. Debe de haber oración para que haya respuesta. Y en este caso, en Apocalipsis 14:15, hay oración en el templo, por eso hablamos de clamor, para que venga entonces el ángel, este otro ángel que sale del templo. Esto es un dato extra. No que oremos a los ángeles, no que los ángeles estén a nuestro servicio, sino que Dios envía a sus ángeles, porque nosotros le oramos a Dios, no a los ángeles. ¿Y qué es lo que dice este ángel? Ahora sí que hemos entendido que es la respuesta de las oraciones. Este ángel dice, mete tu hoz y ciega. Pero recuerden que el ángel clamó, no ordenó, no se impuso a la voluntad de Dios, sino que él clama. Él ruega a Dios, Señor, ya es tiempo. Te ruego que ya metas tu hoz. Porque ya coseches, ya. Y aquí tenemos que meditar un poquito más la palabra ciega, ciega. Cuando vemos esta palabra ciega, que de hecho aparece muchas veces en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esto encontré una definición que me llamó mucho la atención, que es cortar rápidamente, violentamente. Otras se las pongo en pantalla. Pero primero veamos que en el diccionario secular significa corte y recolección del cereal. Está hablando de una cosecha, pero de cereal como el trigo. Y también al trigo, cuando tú siembras trigo, resulta que también, por alguna razón, sale hierba, hierba mala. Entonces, tanto el trigo como la hierba mala llega un momento en el que están maduros. Y hay que cegar, hay que cortar, hay que cosechar. La palabra ciega también tiene un uso metafórico, un uso simbólico en la palabra de Dios. Y nos habla de una interrupción violenta del desarrollo de una cosa. O sea, las cosas se vienen dando de tal manera, pero cuando ha llegado el tiempo de la siega es que ¡pum!, se corta de tajo, violentamente. Así es como va a pasar cuando llegue el tiempo de la siega. Ya no más, no va a ser algo progresivo, va a ser algo violento, va a ser algo de repente, que la gente no esperaba. Por ejemplo, dice un ejemplo que pone aquí, como un momento de la vida, una ilusión o una esperanza o una ilusión. Y el ejemplo que pone es la ciega de vidas por accidentes de tráfico es alarmante. O sea, el corte violento de estas vidas es alarmante. Este es solo un ejemplo. Y ese tiempo ha llegado, el tiempo de la interrupción violenta de una cosa y de otra, ¿eh? Porque recuerda que ciega es el tiempo de madurez tanto de los cereales como el trigo o de la hierba mala. Bueno, hierba cualquiera o hierba mala. Vamos a leer la última parte que dice, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y aquí nos vuelve a repetir, vuelve a confirmar lo que dijo en la primera parte. Cegar es cortar de tajo. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando la hierba está madura, cuando el trigo está maduro, cuando el cereal está maduro. Entonces nos repite, tanto como nos lo dijo en la historia de Sodoma y Gomorra, nos repite que la maldad tiene que llegar a su colmo. Esa también tiene que madurar. Cuando entendemos que madurar, o de qué estás tratando la palabra madurar, nos habla de que ya pasó lo máximo de tiempo y ya no va a madurar más, ya no va a pasar más. Cuando tú dejas una fruta madurando, con el tiempo ya no madura más, sino que ya incluso se echa a perder. Entonces, quiere decir que va a llegar a su máximo. Su máximo potencial de la fruta es cuando llega a su maduración. Entonces, lo mismo va a ser, pero tanto en la maldad como en la justicia. La maldad también tiene que madurar, también tiene que llegar a su colmo, pero el trigo también debe madurar. Aquí a veces decimos, ya cuando se cumpla la maldad el Señor Jesús vendrá, o cuando se convierta hasta el último el Señor Jesús vendrá. Pero ¿sabes también qué está esperando el Señor Jesús? Que el trigo esté listo. Y tú y yo, hermanas, si realmente tenemos nuestra fe en Jesús, claro está, si tú y yo somos trigo, también debemos madurar para entonces poder ser recogidas por el Señor. ¿Por qué no hemos sido recogidas por el Señor?
ya sea por el arrebatamiento o por la muerte, es porque no hemos madurado para hacer ese trigo que Dios quiere que sea. Hay, cuando el trigo y la cizaña maduran, que ahorita vamos a hablar de esa hierba mala, cuando el trigo y la cizaña maduran, entonces es cuando realmente se ven diferentes. Al principio las hierbas parecen iguales, pero conforme van creciendo va dándose cuenta uno de cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero vamos a leer lo que dice el Señor cuando decían, bueno, pues fácil, corta la cizaña y quédate con el trigo. Pero el Señor Jesús dijo que no, no era incluso una regla para la agricultura. Lo que el Señor Jesús les habló al pueblo era algo que ellos conocían, porque ellos sembraban trigo. Entonces, algo que les usa el ejemplo del trigo es para que ellos se den cuenta de que así como el trigo tiene que madurar, también la cizaña tiene que madurar, y así como no pueden arrancar la cizaña de su campo, tampoco pueden arrancar aún a los falsos. Entonces, aparentemente el trigo y la cizaña son muy similares, pero ya al final hay una gran diferencia. La diferencia es que uno tiene fruto y el otro no. Ahora, vamos a leer un poquito, solamente fragmentos de la parábola del trigo y la cizaña para que nos demos cuenta en este sentido. Mateo capítulo 13, versículo 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Se refiere cuando ya los siervos, los segadores le dicen al Señor, Señor, ¿no que había sembrado buena semilla? ¿Y cómo es pues que hay cizaña? Y al Señor le dice, pues sí, es que tengo un enemigo que eso hizo. Y entonces aquí dice lo que ellos comentan. Bueno, primero Jesús dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Esa es la razón por la cual Dios permite que haya muchos falsos en la iglesia, porque si muchos son arrancados, también se va a arrancar el trigo y hay gente que es trigo, que sí tiene fruto, que realmente es buena semilla y que no queremos que por alguna razón como arrancar la cizaña, ellos también terminen yéndose y ellos también sean arrancados de la buena tierra que es Jesús. Bueno, versículo 30. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero a la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Aquí parece ser que ya nos está hablando del último tiempo. Y primero se va, dice, se quita la cizaña para que no se confunda y se vaya a ir ahí un trigo por ahí, sino que la cizaña es la que va a hacer la diferencia. La ponen aparte, la atan en manojos y la queman. Nuevamente el Señor Jesús se está refiriendo al infierno. Al infierno. Entonces vamos a continuar con la lectura del versículo 15, pero ya en la última parte. Dice, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Lo que les decía, madurar, también tenemos que madurar en fe, tenemos que madurar en andar en Cristo, tenemos que madurar pues en amor, en esperanza, en ayudarnos unas a otras. En muchas cosas tenemos que madurar en las que todavía no estamos listas. Y por eso el tiempo de la siega también, pues todavía no llega. Pero también la maldad tiene que llegar a su colmo. Ellos también tienen que madurar, hacer todo lo más horrible y que ya no pueda hacer más, porque les digo, cuando la fruta llega a su máximo, pues es todo. Que ellos tienen que madurar hasta llegar hasta su colmo y entonces llegará el tiempo de la siega, pero llegará ese tiempo. Ese tiempo, fíjense, aquí les voy a leer tal cual. Llegará un tiempo en que por más que se les predique a una persona, su corazón no se moverá hacia Dios. O sea, ya no les digo, ya no, ya es un máximo. Entonces, por más que le prediques, ya no. No habrá nada que le convenza de lo contrario. Estará maduro, pero maduro en la maldad. Entonces, todo lo que le habrá pasado habrá de servir para cernir a todos los pecadores para separar a los que se han de arrepentir. O sea, ¿por qué hay que esperar un tiempo? Porque todavía tienen que pasar un tiempo de prueba, todavía un tiempo, incluso la gran tribulación, todavía más tiempo para todavía separar a los que de esos pecadores, a esos malvados, se arrepientan. A lo mejor son poquitos.
Me imagino como cuando uno limpia los frijoles y los pone ahí, se toma su tiempo y empiezas a separar las piedras y las pones aparte. Y supongamos que la piedra, en este caso, representara a los que se arrepienten y la pones aparte. Tal vez te salen poquitas piedras, pero vale la pena revisar los frijoles. No vaya a ser que se te vaya a ir una piedra por ahí. Entonces aquí es lo mismo, o sea, el Señor va a poner a toda la gente, la va a hacer pasar por este tiempo y vale la pena por unos poquitos que tal vez se salven en este tiempo, pues vale la pena por ellos dejar que pasen para que llegue a su madurez, a su máximo de maldad y separar a aquellos que se arrepientan. Eso es de un lado de, como dicen, vamos a darle vuelta a la tortilla, vamos a ver el otro lado de esta historia. Por otro lado, va a llegar un tiempo en que por más que se sufra, por más que sufra una persona, no negará la fe. También esta persona estará madura. Ya, así como los malos maduran en su maldad, también los creyentes maduran en su fe. Entonces, igual, volvamos al ejemplo de los frijolitos. Aquí pongamos a todos, que supongamos que aquí los frijoles, pues son todos los que tienen fe, pero hay algunas piedras ahí, que son los que al final no son creyentes y tienen que ser separados. Así que habrá de cernir el Señor y hacer la diferencia entre los que se dicen ser cristianos, y debe de sacar a la luz a todo el que al final va a apostatar de la fe y se va a detractar de la palabra de Dios. Así que eso se trata de madurar. La mies está madura, ya no más. O sea, esto es lo que va a pasar. Ya el que creyó, ya creyó. Ya el que apostató, ya apostató. Ya no va a haber ni más creyentes ni más apóstatas. Llegaron a su máximo. Espero haberme explicado bien. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Me llama la atención como dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra. Quiere decir que no es que le haga falta trabajo, sino que era parte ya de su plan perfecto. Por eso él sigue sentado. Por eso él sigue sentado, porque él sigue teniendo autoridad. Ahora cuando dice metió su hoz, pues podemos entender que él tiene todo el poder de meter su hoz sin levantarse de la nube de la cual está sentado, es decir, sin perder toda su gloria y es decir, sin incomodarse al levantar porque él ya terminó su obra. O también puede ser que aquí en este caso diga metió su hoz, que sea algún mensajero o directamente él, o sea, realmente él puede hacerlo. Él puede meter esa hoz en la tierra para que sea cegada. Él puede hacerlo. Él puede meter esa hoz, él puede meter ese instrumento filoso que corta rápido, ya porque ya es tiempo de cortar al trigo y a la cizaña. ¿A quiénes se va a cortar? A los dos. A los dos. Aquí esto de cortar a los dos y de separar el trigo de la cizaña y la cizaña quemarla en el fuego, nos está hablando de juicio otra vez. Así que aunque quisiéramos evitar la palabra juicio, pues no la podemos evitar porque aquí está en el tema. Versículo 15, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: Da rienda suelta a la hoz. O sea, suéltala, Señor. Ya la hoz que traes, úsala, dice otra versión. Úsala, dale rienda suelta. O sea, no te limites, Señor. Úsala, Padre, ya ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Dice el versículo 11, pero de Mateo 3. Aquí voy a hacer como una mención de cómo Juan el Bautista se refiere a nuestro Señor Jesús. Miren, dice así: Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno ni de llevar, perdón, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Parece que Mateo nos está hablando del mismo acontecimiento que Apocalipsis 14. Dice, su aventador, es decir, su hoz aguda, está a la mano y limpiará la era, es decir,
la siega o el terreno, la era es un terreno que se dedica para algo, por ejemplo, en este caso, este terreno es dedicado para la cosecha. Dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra vez, infierno, juicio. Otra vez estas palabras aparecen aquí en Apocalipsis. Entonces quiero hacer un paréntesis para hablarles acerca de un tema que ustedes conocen, zarandear el trigo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús les anuncia la muerte a sus discípulos y Pedro le dice, no, Señor, que no te pase eso? Y entonces él dice que sí y que él iba a negar y dice, no, yo no te voy a negar. Y entonces, yo te voy a seguir y el Señor Jesús le advierte, ay Pedro, el diablo te ha pedido para que seas zarandeado, pero zarandeado como a trigo. Y a veces pensamos, pero qué necesidad, o por qué Dios permitió que el diablo hiciera esto. ¿Acaso el diablo tentó a Dios? ¿Acaso el diablo es el que ordena? ¿Acaso el diablo es más inteligente que Dios? ¿Acaso el diablo puede provocar a Dios a hacer algo contrario a su voluntad? Pues no, fíjate por qué no. Cuando Pedro pasa por esta situación en la que él tiene que ser zarandeado como a trigo, hubo un resultado impresionante en la vida de Pedro. Cuando nosotros vemos esto que les estoy platicando de Pedro viene en Lucas 22:31. Y aquí en la pantalla les estoy poniendo la imagen de de una zarandera, así se le llamaba, para zarandear el trigo. ¿Y qué era lo que hacía? Se sacudía, eso es zarandear, sacudir. ¿Y para qué se sacudía? ¿Nada más porque sí? ¿Nada más por darle gusto? No, mira, el agricultor, después de que él cortaba y recibía esa cosecha, él tenía que zarandear el trigo porque al momento de que él sacudía fuertemente, entre más fuerte mejor, al momento que él sacudía fuertemente el trigo, caía el fruto, que eso es lo que él buscaba realmente, el fruto del trigo. No todo era usado, pero el fruto era indispensable para hacer comida. Entonces él zarandeaba fuertemente con ese instrumento que él tenía y de esa manera cernía y separaba el fruto de lo que no era fruto. Por eso es necesario ser zarandeados. Cuando Pedro es pedido por Satanás para ser zarandeado, dice que Satanás no tiene la sabiduría ni la inteligencia de Dios y muchas veces ni la de los hijos de Dios, me refiero a las personas, la iglesia. Satanás cuando pide a Pedro para ser zarandeado, él pensó que a través de ese zarandeo iba a destruir a Pedro. Él pensó que a través de ese jaloneo fuerte iba a hacerlo por lo menos caer, por lo menos blasfemar, por lo menos hacer algo en contra de Dios. Y sí, ciertamente el zarandeo pues se manifiesta en la vida de Pedro a través de estas 3 veces que él le niega, que le preguntan, ¿tú estás con Cristo? Y dice, no, 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 ni le conozco. Entonces, este zarandeo lo que provocó en Pedro fue algo contrario de lo que Satanás esperaba. Satanás esperaba verlo destruido y que nunca más se levantara, pero este zarandero levantó a Pedro con mucha más fuerza porque sacó de él fruto. Arrepentimiento, ese es un fruto también. El no creerse firme, también es un fruto. El ser humildes, el no ser arrogantes, el no jactarse de algo que él no sabe, todo esto es fruto y esto lo llevó a ir madurando, madurando. Llegó el tiempo en el que Dios permitió que Pedro fuera probado, pero Satanás no se salió con la suya. Al contrario, dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Definitivamente Pedro amaba a Dios, lo amaba mucho. Y este zarandeo que él recibe solamente saca de él el amor que él tiene hacia Dios. Él vive para Dios, se entrega a Dios, él eh, predica su palabra, escribe las cartas y esto fue lo que sacó esto que Dios hizo en la vida de Pedro, a través de este zarandeo, a través de esta situación difícil que, que tuvo que pasar, donde el diablo pensó que ganaba, pero lejos de eso, fue utilizado para la gloria de Dios y para la edificación de Pedro. Entonces, cuando el trigo es zarandeado fuertemente, fuertemente, se le saca fruto. Entonces, cuando a ti te viene una prueba fuerte, muy fuerte, es porque el Señor está sacando fruto de ti. Cuando llegue el tiempo de la siega,
Eso también es importante. Cuando llegue el tiempo de la siega, la diferencia entre el trigo y la cizaña será el fruto. El agricultor tendrá o el sembrador tendrá que separar el trigo de la cizaña para quemar la cizaña y para guardar el trigo en el granero. Esto es como representar el cielo. La diferencia va a ser si ve fruto o no ve fruto. Si ve fruto, lo pondrá aparte porque es trigo. Si no hay fruto, solo es hierba mala, es cizaña, y lo pondrá aparte para ser quemado. El tiempo de la siega ha llegado y debemos de reflexionar. Este tema va a quedar hasta aquí, porque lo que viene se profunda un poco más en el juicio, pero el Señor lo manifiesta desde otro ejemplo que no lo quise combinar para que nos quedara claro esto de la siega, de la cosecha, del zarandeo, lo que es necesario para que el trigo dé fruto, para sacarle el fruto al trigo, pues primero hay que cortarlo y luego hay que zarandearlo. Bueno, pero para el tiempo de la siega, el trigo ya ha sido zarandeado mucho y lo único que va a hacer el Señor es guardarlo en su granero. Ya, el juicio eso dice que seremos guardados los hijos de Dios, los que realmente tenemos el sacrificio de Dios en nuestros corazones, seremos guardados en el granero, porque el tiempo de la siega ha llegado. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta preciosa palabra que nos da. Padre, gracias Señor una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos explicas, Señor, aún esto de la siega, de la cosecha, del zarandeo, porque nos quieres dar esperanzas. Por eso tú nos platicas tantas cosas, nos dices tantas cosas, pero porque lo que tú buscas de tu iglesia es fe, esperanza, paciencia, amor. Y eso es lo que tenemos que tener como hijas tuyas. Ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a resistir, ayúdanos a dar fruto. Que cuando llegue el momento de la siega, nos cortes y nos encuentres como a trigo, no como a cizaña. Ayúdanos, Padre. Prepáranos para que no nos encuentres de ociosos y sin fruto. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.